Estás escuchando Por Decreto hasta las 24 por X5 Radio 91.3. Seguimos en este decreto número 6 en la X5 Radio y como bien anuncia la cortina musical de Kevin Johansen, la cumbiera intelectual, abrimos la columna especial de culturología musicalística, como hemos puesto el nombre, hemos dado en llamar. Decilo 2 veces rápido. Culturología musicalística, Johnny. A cargo de la licenciada Cecilia Trebuch. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, anda? Bien. Licenciada en casi todo. Licenciada en casi todo. Ella. Wow. ¿Todo bien? Bien. ¿Tenés frío? Sí, con frío. Bueno, no con tantas buenas noticias, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Hubo paritaria de nuevo con los docentes universitarios, bueno, ¿no? Ya todos sabemos las mismas noticias de hace como porque hay 2 que meses decir ya, que ¿no? es docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, así que también está en esos temas nuestra licenciada de culturología musicalística. Pero bueno, en este caso trajiste un tema, ¿no? Para desarrollar, para poner en debate, en discusión. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Qué tiene que ver? A ver, yo te pregunto a vos primero. Sí. No, le pregunto a Chonito. A ver, ¿puede Chonito. ser? ¿Qué es para él un compositor? Alguien que compone. Muy bien. Bueno. Muy bien. Me pasa Sí, que el ¿y qué te imaginas diccionario- en ese alguien que Respuesta compone? fácil si la sabes. Alguien que crea Yo la creo un música desde la nada. Ah, De bien. la nada. ¿Y cómo te lo imaginas? ¿Cómo es? No, como una persona. Común y corriente. ¿Cómo es? ¿En qué sentido? ¿En su apariencia que se le ocurre física? una música Sí. y ¿Vos A ver, yo me lo imagino así con los ojos medio desorbitados, como Sí. fuera de eje, como aislado, con cierta medio ermitaño, medio ermitaño, con cierta sí. introspección, poco sociable, pero con una capacidad inaudita, digamos, con una característica propia de un genio. Bien, un genio. Sí, sí, sí. Y sí, Bueno, esa digo, fue yo un poco pienso la en, no idea. sé, Mozart, Te lo imaginas así. Einstein, Pero Einstein no era un Picasso, compositor. no importa, digo, estoy pensando en Pero grandes, grandes genios. tipo, en ¿no? grandes, Bien. claro, Bien. Sí, sí. Es un poco la imagen que tenemos todos de ¿que no es así? El gran compositor, ¿no? Los genios. No existen los genios. como en Amadeus, Musicales. hacía la película que Claro. se sacaba. Sí, sí. Hay un montón de películas. Hay otra hay una de Beethoven que está buenísima también, ¿no? Que un poco transmite esa idea. Una idea que por ahí... Mirá, se ve estoy que a viendo, varios- sí. estoy viendo acá la cara de Mozart, por ejemplo, de perfil, Sí. busquen. Pero no tiene cara de oyentes. loco. No sé, está medio de perfil. Oh, pero terminó tiene un loco. peinado bastante Está bien particular, por ejemplo. peinadito. Sí, arreglado. Sí, Terminó está loco. afeitado. Todos los compositores Ahí terminan va. medio locos. ¿Por y aparte, qué? yo los hago medio callados, como que en su juventud son callados y no pueden expresarse bien y por eso componen. Claro. Así me los sí. imagino yo. Es como que no se entienden con la sociedad de su Claro, tiempo, ¿no? Por lo como menos que nadie en los el lenguaje entiende. natural. Como que hay que esperar coloquial. mucho tiempo para que alguien los entienda, una cosa así. ¿no? Claro, y por eso hacen música. Como que las ideas trascienden, Claro. ¿no? Trascienden todos los tiempos, ¿no? Entonces, ¿Y por qué quedan tan y marcados? además son siempre los compositores, ¿no? Eso también. Siempre, Sí. ¿Qué temita ese con las mujeres, no? Nunca aparecen. ¿No hay? Es cierto, vos dijiste No sé. compositores y se me vino automáticamente un hombre a la cabeza, la imagen de un hombre. Sí, un hombre Luego loco. dijiste, así, pensale, ¿no? ¿cómo es? Y me lo imaginé un tipo, un hombre. Bien. Sí. Bueno, un poco esas ideas son las que, de nuevo, la vez pasada habíamos estado hablando un poco, ¿no? De estas ideas que se fijan en el siglo XIX, Sí. ¿no? Y que generan una tradición. ¿Te ¿No? pasa algo igual a vos con el siglo XIX? Sí, tenemos un problema. A mí y varios artistas, ¿no? En general, Pero- el arte en general tiene un problema con el siglo XIX, básicamente porque hubo alguienes, ¿no? Que fijaron un montón de ideas sobre, en particular de lo que hablamos nosotros, es sobre la música, pero en general del arte, lo que es el arte. ¿Y por qué han trascendido tanto a tal punto de que hoy, siglo XXI, 2017, uno piensa en la pregunta que vos hiciste al inicio y no puede escapar a esa idea de genialidad
Bueno, ¿no? un poco porque también esas concepciones, digamos, fueron justamente conformando una tradición, ¿no? Pero que hablábamos un poco también la vez pasada de que hay medios, ¿no? Que transmiten. O sea, el poder del medio hoy para el siglo XIX y para el XX también han sido la bibliografía, los libros, los pensadores, los escritores, Claro, ¿no? ¿quién tenía los medios de producción y reproducción, en este caso musical? Claro. Y en este caso musical y en términos científicos, ¿no? De investigación musical, esto que hablábamos de la musicología, ¿no? Sí. Entonces, un poco esas ideas que fueron fijadas en el siglo XIX por los mismos receptores, digamos, de Beethoven. En la misma época de Beethoven ya se pensaba que era un genio, ¿no? Y se empezó a escribir sobre eso, digamos. Y entonces todas esas ideas o todo lo que transmitía Beethoven, ¿no? En su contemporaneidad vendría a ser, Sí. un poco se fijaron, digamos, quedaron como mistificadas. Y digo mistificadas, no digo mitificadas, hay una diferencia ahí de concepto. Pero ¿Por qué quiero decís decir, mistificadas? ¿A qué justamente querés porque referirte? hay una cuestión agregada ahí, ¿no? Ah. Que es como sobrevalorar algunas cuestiones que en realidad no fueron reales. Pero eso digamos. fue medio a la fuerza, ¿qué crees vos? No, en realidad quedan, o sea, las ideas que hoy nosotros tenemos de compositor o esta idea de genio, ¿no? Son ideas que se tuvieron en el siglo XIX acerca del compositor, que no justamente se corresponden con todas las realidades, digamos, de composición o todas las realidades en todo el mundo ni en todos los tiempos, digamos. Sí. No todos los compositores, en la época de Beethoven pensemos que es el siglo XIX, justamente, pensemos que se arraiga, digamos, queda fijado, digamos, el sistema de producción capitalista, en donde la obra, en este caso, para la música va a pasar a ser un producto comercializable, ¿no? Algo que se va a vender, digamos, que se va a distribuir, alguien lo va a componer, alguien lo va a interpretar y alguien lo va a evaluar o a escuchar, digamos, Sí. ¿no? Entonces esta idea, digamos, de producción y en donde la obra va a pasar a ser un objeto, ¿no? Y ese objeto va a ser la partitura, justamente, que lo va a hacer perdurar, digamos, en el tiempo, va a quedar fijada y en este caso, esto que decimos, ¿no? El sujeto, digamos, importante para la música va a pasar a ser el compositor, porque va a ser el que produce esa materia prima, ¿no? Sin ese compositor va a quedar esta idea fijada, ¿no? Sin ese compositor no va a haber nadie que componga una partitura, alguien que la interprete y tampoco alguien que la escuche, ¿no? Eso en otras realidades hay muchísimas músicas que justamente el intérprete es el mismo que compone o que los que escuchan también son los mismos que interpretan, ¿no? Entonces no todas las realidades musicales se condicen con este proceso de producción de la obra musical. Pero ¿por qué vos te parás sobre la figura de Beethoven? ¿Por qué le das Y la tanta figura de Beethoven importancia? justamente fue porque la tomo porque fue tomado por los escritores de su tiempo y también después, ¿no? Sí. Los historiadores musicales, ¿no? Lo toman como modelo, ¿no? Y lo fijan justamente como modelo de compositor, ¿no? Entonces va a quedar esta idea del modelo, esto que hablamos, esta idea que todos tenemos, ¿no? De la imagen que se nos viene, de alguien que en su tiempo no es comprendido, ¿no? Alguien y esto se une justamente con la idea de autenticidad, ¿no? Alguien que es auténtico, alguien que renueva, alguien que rompe con las convenciones, alguien que sobre todo en la música, ¿no? Que es muy fuerte, que no trabaja, digamos, que no hace las cosas por dinero, hace las cosas porque justamente cumple la función de medium, ¿no? Es la naturaleza la que Claro, le dicta que uno tiene una la idea, de ¿no? que surge, Es que un le surge canalizador, con una digamos. facilidad asombrosa. Pero también se dice que son genios y también está esa idea de que si una mujer embarazada escucha Mozart y Beethoven, el chico va a salir más inteligente, o que escuchar Mozart te hace más de ahí inteligente. devienen un montón de ideas O más. sea, hay un montón de Sí, sí, cuestiones sí. añadidas sobre eso. Sí, claro. ¿Cuánta gente que le hace falta escuchar a Beethoven? Pero bueno, claro, estas ideas, digamos, devienen después en explicaciones sobre Sí. en qué, bueno, porque después la ciencia te pone a fijar, a querer explicar, ¿no? con qué tiene que ver este proceso creador, digamos, qué es lo que hace que alguien cree, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y qué es lo que hace? desde estas ideas, digamos, de estas concepciones más tradicionales, digamos, románticas, se las explica desde este lugar, ¿no? Desde una idea súbita, ¿no? Algo que no se puede explicar, pero que solamente las tienen algunos,
¿no? Claro. Y entonces podemos ver esto, o sea, estas ideas, digamos, que uno podría decir, wow, son un poco, explican, al contrario, no explican nada sobre este proceso creador, digamos, ¿no? No Al aportan contrario, nada, no tiene explicación. Básicamente es un misterio. Claro. Y Claro, y queda ahí, queda quieto en ese lugar, no hay forma de analizarlo porque no se sabe. Claro, no tiene manera de explicación, místico. solamente les toca a algunos, claro, ¿no? Y, Ahora, pero pará, porque, o sea, estamos hablando, por un lado, de esta idea de genio, de genialidad a la hora de crear, Sí. y vos te parás sobre la figura de Beethoven, por ejemplo, pero en su historia particular, me quedo Sí. pensando en Beethoven, hay una etapa de aprendizaje en el propio Beethoven, digamos. O sea, Sí, no claro. nació con eso. No, claro que no. Digo, entonces, ¿cómo? Ahí hay algo que se contrarresta. Por un lado es ese gran discurso que circula a lo largo de la historia de genio, pero si uno, no sé, indaga un poco, chusmea. Pero en la qué sé yo, mayoría de esos mitos, ellos casi terminan enseñándole a los profesores y el profesor. Sí, el alumno supera al Son niños maestro. prodigios, Claro, ¿no? y era un prodigio. Y... Pero digo, echa por tierra, si uno lee mínimamente un poco la historia de Beethoven y empezó siendo un alumno común que se puso a hacer música, que aprendió, que estudió, lo que sea. Sí, Entonces ahí echa por tierra esa idea de genio, porque si yo pienso en alguien que es genio es como si ya viene con el don. sí, sin digamos. embargo hay alguien encargado, vuelvo a esto, ¿no? Siempre construirlo. hay alguien encargado de construir. No quiere decir que Beethoven no haya sido una figura sobresaliente. En su propia época fue famoso, fue una figura sobresaliente musicalmente, Ajá. pero bueno, tiene que ver también con una dedicación. Inevitablemente el tipo estudió, se Sí. formó y trabajó y se dedicó exclusivamente a eso, Bien. ¿no? Pero bueno, un poco es interesante, digamos, la función esta que cumplen los medios, digamos, de la misma manera que la cumplen hoy, digamos, para crear verdades, ¿no? Pero Que casi te frustran antes de comenzar, porque vos te querés meter en el mundo de componer y pensás como, bueno, no, si Claro, no me ¿qué sale voy a como hacer Beethoven, yo? Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, esto igualmente, vuelvo a decir, ¿no? Desde las explicaciones de estas posturas, digamos, musicológicas, se explican desde ahí, ¿no? No se puede explicar, ¿no? Les toca solamente a algunos, surgen así de ideas, de ideas casi que vienen de la naturaleza, ¿no? Esta idea es re fuerte, digamos, ¿no? Es como Sí, ahí medio en relación con esa idea de musa, inspiración, ¿no? Claro. La espontaneidad, ¿no? Estas ideas. Bueno, y sin embargo, por más que, porque un poco esto es como explicar, no sé, el origen del universo a través de la Biblia. Bueno, sí, uno podría creerlo o no creer, cuestión Sí. de querer reventar, pero bueno, después de ahí hay una explicación lógica de eso, o que podamos, digamos, tratar de entenderlo, bueno, hay una gran distancia, ¿no? Claro. Es complejo eso, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, traje, por ejemplo, el otro día leía una entrevista a John Lennon, ¿no? Que le hacían en los 70, ¿no? Y esta no fue grabada, creo que solamente fue publicada en la revista Rolling Stone. Y esto, el entrevistador le preguntaba, dice, ¿crees que eres un genio? Le preguntan, ¿no? Y él dice, sí, si es que hay algo que se pueda llamar así, yo soy uno de ellos, dice él, ¿no? Ah, se reconoce. Entonces, claro, dice, ¿cuándo te diste cuenta? Cuando tenía 12 años, dice, entonces me decía, debo ser un genio, pero nadie se ha dado cuenta, ¿no? Esta idea de el genio incomprendido, ¿no? Fíjate Claro. cómo está tal cual, ¿no? O soy un genio o estoy loco. La locura, ¿no? Si nadie me ha encerrado, entonces debo ser un genio. Ser genio es una forma de locura. Yo no me volví genio cuando aparecieron los Beatles. Yo he sido así toda mi vida. Ser genio es dolor. Esta idea también del el tipo que sufre, ¿no? Disfrutar sufriendo, decía Beethoven, y él lo escribió en una carta, ¿no? Como la idea de al no ser comprendido, estar aislado de la sociedad, ¿no? Transmitir toda su subjetividad a través de la obra. No poder compartir sufriendo. mi genialidad con nadie. Tal cual, nadie me entiende, ¿no? Claro. Y dice, A mí me pasa un poco eso. claro, ¿sí? Serás un Sí, genio. pero no por ser un genio. Wow. Y entonces, digo, esto que hablaba John Lennon después también fue muchas veces replicado también por Charly García. Lo mismo, lo ha Te iba a citado en preguntar, algunas para entrevistas. traerlo, ¿no? al hoy.
Sí. Hace poquito en una entrevista que le hizo la hija de Spinetta, él cita esta misma entrevista. Mirá. Y menciona que él también se sentía de la misma manera. Claro. Qué loco, ¿no? Te iba a preguntar justamente sobre la figura de Charlie, porque también hay una cosa ahí construida sobre él. Porque me interesaba esto porque justamente los propios artistas también, o sea, fueron educados a través de estas ideas, digamos. Entonces, no son alguien aparte que entiende y como tampoco pueden explicar su mismo proceso creador. Ahora, estaría bueno preguntarse si Vera Spinetta, la hija de Luis Alberto Spinetta, le hubiese hecho la misma pregunta a su padre, ¿no? Porque en todo caso, si hablamos de genialidades, digamos, sí. También podría caberle a Luis Alberto. Pero bueno, no, lo interesante de esto era como de qué manera pregnan incluso en los artistas. Los propios artistas le ponen ese significado, incluso a muchísimos que agrandan, digamos, esas situaciones, ¿no? La inspiración vino de cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, hay algunas otras explicaciones, ¿no? Desde la sociología del arte, sobre todo, hay algunos autores que han aportado algunas ideas a esto, ¿no? Y algunos lo explican como, bueno, el proceso artístico en realidad, o el proceso creativo, no es deducible, digamos. Primero, no es deducible. No se puede explicar de la misma manera que explicamos un objeto en la física o en ¿no? O cómo funciona una máquina. No se puede explicar del todo. Sí, lo que se puede decir es que hay dos grandes como influencias o explicaciones, ¿no? Que son contradictorias en sí, dos grandes como realidades en ese proceso. Digamos, una que tiene que ver con la realidad material, social, de afuera, ¿no? Sí. Cosas que suceden, uno podría decir, bueno, qué sé yo, en determinada sociedad o en determinada cultura, en determinado momento, ¿no? Alguien compone, ¿no? Se inspira en eso, tiene algún material desde afuera que hace que esa persona cree algo. Un ¿no? contexto, digamos. Claro. Pero por otro lado, hay también una cuota de espontaneidad. Digo, pero ¿qué quiero decir? De espontaneidad, algo que surge en ese momento, que no estaba premeditado, ¿no? O algo que no se puede explicar a partir de esa realidad, ¿no? O que no tiene explicación justamente en el contexto, ¿no? Pero sí, así directamente, ¿no? Pero sí, esa espontaneidad no surge de la nada, digamos. Alguien no está, el sujeto no está, en este caso el compositor, no está componiendo o creando a partir de en un espacio, no sé, sin nada alrededor, ¿no? Claro. Esa espontaneidad también tiene que ver con convenciones. Digamos, la música, nosotros hay convenciones, digamos, usamos una tonalidad, determinadas notas, ya los instrumentos están afinados de determinada manera, ¿no? Entonces hay convenciones, digamos, en donde el compositor compone a partir de esas convenciones, digamos, ¿no? Si no, nadie lo podría entender, ¿sí? Claro. Es decir, no podría transmitirse, digamos, ese lenguaje, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, también tiene que ver con el tema de la experiencia, digamos, ¿no? O sea, alguien es educado, alguien se rodea de ciertas musicalidades, de ciertos sonidos, ¿no? Claro, entonces, esa espontaneidad también tiene un fuerte... Una subjetividad. Sí, pero digo, está enmarcada, digo, en convenciones, digamos, ¿no? Sociales, culturales, claro. Y en este caso... Quizá el mismo John Lennon, que declara en una nota gráfica que él siempre se sintió un genio, si hubiese nacido en otro lugar del mundo, en otro contexto familiar o social y en otro tiempo, probablemente hubiera hecho capaz que no otra cosa. No, claro. Hubiera hecho otra música, no interesa. O digamos, no hubiese hecho música. Claro, tal cual. Básicamente. Pero debe haber mucho John Lennon. Claro, porque me parece que todo esto que hablamos al principio en relación a quiénes tienen los medios, quiénes tienen los medios de producción y de reproducción, en este caso de la música, y esa forma encriptada de pensarlo en términos de genio, entonces como es un genio no se puede explicar, y como no se puede explicar, otro siente la frustración de no poder hacer. Ese yo creo que es el gran problema. Porque nunca va a poder llegar a hacer eso, digamos. Sí. Por un lado es un gran problema, pero por otro lado, evidentemente esta idea a muchos les sirve, digamos, que siga existiendo, digamos, claro. ¿No? Porque justamente esta idea de autor, de autoridad, que tiene que ver con la autoridad también, ¿no? Que esto de que algunos lo pueden hacer, ¿sí? Y otros no.
¿no? Claro. Cuando en realidad la música es Está en la algo de naturaleza, todos, digamos, ¿no? Todos somos musicales, digamos, Claro. en nuestra naturaleza. Ahora, lo que sí que alguien pueda utilizarla, ¿no? O no, tiene que ver un poco con eso, digamos. Entonces, eso también después un poco se explica con que algunos digamos, no aporten, por ejemplo, que muchas teorías pedagógicas sobre la música solamente se hayan dedicado a dejar ser libre, a expresarse al alumno, y el que de ellos se destaca, ¿no? Será el que se dedique a la música. Claro. Una cuestión así. Igual, Bueno, yo sé sí. cómo reconocer un genio A ver. musical. Todos ¿Cómo? los genios musicales a los 5 años estaban tocando el instrumento que iban a tocar o haciendo. Ah, sí. No sé, yo he visto que todos a los 5 años, digo, yo a los 5 Todos a años, los 5 no hacía años. nada. Sí, es muy loco eso. No tendría un instrumento al alcance apenas por ahí. respiraba. Sí. Pero digo, Apenas respiraba. Otro todos mito, a ¿no? los 5 años ya tocaban la guitarra, tocaban la batería, Mirá. Sí. ¿Cómo es? Son otros Entonces, mitos. yo si a los 5 años toco un instrumento, es un genio. Oh, wow. Toma. Bueno, y les dejo con una musiquita, digamos, de un Para genio. desmitificar la idea de genio, ¿no? Lo que hemos hecho Sí, en este sí, caso, te en este dejo- ratito de culturología musicalística, es desmitificar la idea de genio musical. Sí, y tiene un poco de relación la temática. La temática del tema tiene un poco que ver con esta represión ocurrida hace poquito a los docentes, por Sí. un lado, pero por otro lado es una música de un genio interpretada para mí por otro genio. Ahí va. Bueno, gracias, Ceci. De nada. A ver esas palmitas. Así arranca el show en vivo de Damas Gratis. Esta tarde en Canción Tropical. Y las palmas de todos los negros arriba y arriba y arriba. Porque este es el show de Damas. Otra vez. Damas. Yankee. Falta que nos copien esto, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? Sueltan esas palmas. Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. ¿Con qué empezamos, Yankee? Tomamos el control lejano. Dice así, como siempre. Ahora nosotros tomamos el control. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión. Las palmas de todos los negros arriba y arriba. ¡Vamos! Como siempre, sigue sonando el super teclado de Pablito Estado. Ahora nosotros tomamos el control. Somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta canción. Ahora nosotros tomamos el control. ¿Qué? Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta canción. Y como siempre en Pasión esto es así. Quiero que todos se motiven, levanten bien las manos y se pongan a rezar. Los transas y refugiados de esta prisión. Oh, de esta prisión. Oh, y las palmas. Una vez más. A mí no me importa morir, abrime la senda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrime la senda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrime la senda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrime la senda que me quiero ir. Si me carcelero, déjeme salir. Si me carcelero, déjeme salir.
porque este es el show de damas. Estás escuchando Por Decreto, hasta las 24, por X5 Radio 91.3.